Hay dos. Empezar entonces el segundo panel, panel 2. González Prada, Liberalismo, Ciencias Sociales y los Estados Unidos. El primer ponente es César Hermaná, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, sociólogo. Ha escrito un libro explorando las transformaciones del mundo del trabajo en el Perú, aproximaciones preliminares, y muchos otros libros y artículos. Y su charla se titula González Prada y el surgimiento de las ciencias sociales en el Perú. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores por haberme invitado a participar en esta reunión y en especial a Thomas Ward, que ha hecho posible superar algunas dificultades que me han permitido estar aquí. Mi presentación tiene que ver básicamente con la idea de cómo en González Prada encontramos los orígenes del pensamiento crítico en el Perú. Por eso el título que aparece en el programa, El surgimiento de las ciencias sociales, es un poco limitativo y creo que habría que pensarlo más bien como el pensamiento crítico. En los inicios del siglo XXI, en América Latina y en gran parte del mundo, se constata el renacimiento del pensamiento crítico con una marcada perspectiva ética y política. Desde diversos enfoques, como la crítica del orientalismo, los estudios postcoloniales, los estudios subalternos, entre otros, se busca superar el eurocentrismo, perspectiva epistemológica con la que se construyeron históricamente las ciencias sociales en el siglo XIX, pero sin caer en el escepticismo relativista del pensamiento posmoderno. El pensamiento crítico surge en Europa en los siglos XIX y XX como consecuencia del profundo malestar e inconformismo de las clases explotadas y dominadas por el capital respecto al incumplimiento de las principales promesas de la modernidad, el logro de la igualdad, de la libertad y la solidaridad. Para el pensador portugués Boaventura de Sousa Santos, el pensamiento crítico es aquel que no reduce la realidad a lo que existe, sino que más bien la considera como un campo de posibilidades, y su tarea consiste en definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. Ocuparse del pensamiento de Manuel González Prada es una tarea fructífera para comprender los orígenes del pensamiento crítico en el Perú. Con sus reflexiones y análisis surgieron propuestas y perspectivas novedosas para interpretar críticamente la realidad peruana desde el punto de vista de la emancipación social de los seres humanos. Con González Prada aparece por primera vez en el Perú una reflexión que cuestionaba desde sus raíces el orden oligárquico existente. La influyente interpretación que nos dejó José Carlos Mariátegui del pensamiento de González Prada es en muchos aspectos causante de una inadecuada valoración de su trabajo analítico sobre la sociedad peruana. En los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, considera a González Prada como el responsable, esas son las palabras de Mariátegui, responsable
de que el movimiento radical no nos haya legado un conjunto elemental siquiera de estudios de la realidad peruana y un cuerpo de ideas concretas sobre sus problemas. Además, juzga que en sus dos libros principales no trata de definir la realidad peruana en un lenguaje de estadista o de sociólogo. Quizá esta evaluación crítica de Mariátegui se explique porque estimaba que no abrazó el materialismo histórico y que carecía de estudios específicos de economía y política. Estas consideraciones le llevaron a Mariátegui a sostener que González Prada no llegó a proponer una visión teórica y conceptualmente sistematizada de la realidad, y afirmaba que lo duradero era su espíritu antes que su ideología, que la consideraba en gran parte caduca. A diferencia de la propuesta de Mariátegui y de muchos otros autores, como los de la generación del 900, Ribagüero, por ejemplo, o Víctor Andrés Belaúnde, o contemporáneos de Mariátegui como Jorge Basadre, que plantean puntos de vista semejantes, quiero sostener la hipótesis de que en el pensamiento de González Prada se articula alrededor de una matriz básica teórico-crítica y que esta perspectiva le permitió poner en evidencia los problemas centrales del Perú de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Este análisis fue el punto de partida que lo llevó a trabajar en la tarea de transformar de manera radical al Perú. En este sentido se puede señalar que Manuel González Prada reflexiona a la vez en términos intelectuales, morales y políticos. Si bien González Prada no discutió epistemológica y teóricamente las categorías con las que examinó la realidad social peruana, en sus análisis encontramos de manera implícita un conjunto de conceptos que le permitieron dar cuenta de esa realidad. Me propongo, en primer lugar, discutir esas categorías, lo que permitiría, creo, comprender el sentido de sus análisis. La hipótesis de esta exploración se basa en la existencia de un hilo conductor en el pensamiento de González Prada. Este hilo conductor es la problemática del poder. La noción de poder está en el centro de sus reflexiones. El poder aparece como una relación social de explotación y de dominación alrededor del control tanto del trabajo como del género, de la autoridad y de la intersubjetividad. El poder atraviesa las relaciones de explotación de los indios y de los obreros, tanto por los terratenientes gamonales como por lo que González Prada llama la clase mercantil, y la dominación de las mujeres por los varones, de los ciudadanos por la autoridad del Estado y de los individuos por la religión y por las diferentes formas de producción del imaginario, de la memoria histórica y del conocimiento. Una de las características más distintivas del poder es su capacidad para ocultarse, para actuar indirectamente sin presentarse como tal. Precisamente la tarea que se propone llevar adelante González Prada en sus análisis de la realidad peruana consiste en develar los mecanismos que hacen posible la dominación y la explotación. Por esta razón, tiene una confianza absoluta en la ciencia, que es evidentemente una de las actividades humanas que más admira, porque la ciencia le permite desenmascarar las estructuras de poder vigente. Lo que González Prada considera como ciencia
es la ciencia positiva. Esto es, como dice en un artículo, la ciencia probada por la observación y la experimentación. Comparte con el positivismo tres tesis básicas. La primera, la ley de los tres estadios de Comte. La segunda, la unidad en términos epistemológicos de la naturaleza y la sociedad. Y la tercera tesis es la aceptación de que la sociedad está regida por leyes invariables, como ocurre en la naturaleza, y que esas leyes pueden identificarse mediante el método experimental. Sin embargo, el positivismo de González Prada no es un positivismo conservador, sino, como señalaba José Carlos Mariátegui, revolucionario. En muchos aspectos está más cerca de la actitud radical del conde Saint-Simon que la del conservador Augusto Comte. Comte más bien expresa, como señalan Adorno y Horkheimer, la fase del desarrollo burgués en el cual se vuelve problemática la fe en el autoperfeccionamiento de la sociedad humana. Saint-Simon, en cambio, representa la burguesía en ascenso, y de allí su vinculación con las ideas de González Prada. Básicamente alrededor de dos aspectos. Primero, la importancia de los fenómenos sociales y económicos en la comprensión de los fenómenos políticos y del Estado. Y en segundo lugar, el papel de la lucha de clases, particularmente en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna e industrial. La clave en su concepción de la ciencia, como también en su análisis de la realidad, es la idea de una razón crítica. Si bien la razón se encuentra en la base del surgimiento de la sociedad moderna, para González Prada la modernidad es considerada como algo diferente al desencantamiento del mundo, ¿no? Como decía Max Weber, para señalar la diferenciación de las diferentes esferas de valor. González Prada propugnaba más bien un orden social que fuera a la vez verdadero, bueno y bello, con lo cual no encontraba un divorcio entre la ciencia, el arte y la política. Quizá esta visión de la razón esté influida por el pensamiento griego clásico, al que tanto admiraba, como por el hecho de vivir en los márgenes del sistema mundo moderno colonial que hacia fines del siglo XIX prácticamente controlaba todo el planeta. En conclusión, se puede entender el punto de vista de González Prada en el estudio de la realidad peruana como el de un positivismo sui generis que le lleva a desarrollar un pensamiento crítico. Tres rasgos caracterizan su perspectiva epistemológica. En primer lugar, su visión holística de la vida social. No existe un análisis disciplinario del sociólogo, del economista o del científico político o del historiador. En su pensamiento encontramos una búsqueda de una explicación de la sociedad peruana como una totalidad. En segundo lugar, su obra no está separada por lo que se ha denominado la tesis de las dos culturas, la científica y la humanística. En el conjunto de sus reflexiones encontramos que los conocimientos no solamente tienen que ser verdaderos, sino también buenos y bellos. Y en tercer lugar, no se limita a un frío reconocimiento de los hechos, sino que busca analizarlos, comparándolos con lo que deberían ser. Este es el punto de partida que lo llevó a asumir una orientación política concreta. A partir de esta matriz crítica creo que es posible examinar las reflexiones de González Prada sobre el Perú. El punto de partida de la crítica de la sociedad peruana en González Prada
es la constatación de la supervivencia del colonialismo sociopolítico, económico y mental que impuso la conquista española y que la revolución de la independencia no logró superar. El núcleo de la herencia colonial y de su supervivencia se encuentra en la colonialidad del poder, concepto propuesto por Aníbal Quijano, para referirse a la naturalización étnico-racial de las relaciones de dominación y de explotación. Esta colonialidad del poder en los análisis de González Prada se puede constatar en tres niveles. En primer lugar, en relación a las relaciones de clase. Para González Prada, la clase dominante, la clase oligárquica que detentaba el poder, está constituida, por un lado, por una clase mercantil, una incipiente clase capitalista con pretensiones aristocráticas que surgió hacia mediados del siglo XIX a partir de la consolidación de la deuda interna y de los negocios del guano y el salitre. Al lado de esta clase mercantil están los hacendados de la sierra o gamonales, que sustentan su poder en la explotación de los indios. El otro ámbito en el cual aparece esta colonialidad del poder, es decir, esta racialización de las relaciones de dominación, es en el análisis del Estado, de la política y de la nación. Si González Prada rechaza radicalmente la religión con respecto a la política, su crítica, su recusación es más despiadada. Dice, la política me da asco, en una entrevista a Guillermo Luna en 1917, que no hace sino reproducir una afirmación de 1888 cuando sostenía que la política es el mal y que por el rodadero de la política bajó todo a corromperse en charco cenagoso y pútrido. Esa es la política instrumental, que es la base sobre la cual se organizan los políticos profesionales y los partidos políticos. Sin embargo, González Prada tiene una visión diferente de la política, lo que él llama la verdadera política, una moral en acción. En Memoranda, por ejemplo, dice, la verdadera política no se diferencia de la verdadera moral, porque si la política no es moral en acción, es el arte de engañar y explotar a los hombres. Y el tercer nivel es el que se relaciona con los aspectos intersubjetivos de las relaciones sociales. Aquí hay un análisis de los diversos mecanismos de violencia simbólica que han hecho posible el mantenimiento de un orden social escasamente cuestionado por sus víctimas, la inmensa mayoría de los trabajadores, incluyendo en primer lugar a los indios. Este análisis lo lleva a cuestionar la estructura de poder vigente en el Perú y a plantear su transformación. Primero, su propuesta gira en torno a una revolución democrático radical que hiciera posible la construcción de una moderna nación en el Perú. A su regreso de Europa en 1898 ya era evidente para González Prada que la posibilidad del establecimiento de un régimen democrático burgués radical era inviable. El fracaso de la Unión Nacional puede ser explicado por la inexistencia de una clase burguesa con capacidad, fuerza e interés para impulsar una revolución democrática. Los escasos y débiles núcleos burgueses existentes en el Perú hacia fines del siglo XIX y los inicios del siglo XX se subordinaron sin ningún cuestionamiento a los intereses de los propietarios terratenientes y del capital extranjero.
Frente a este fracaso de una posible revolución democrático-burguesa, radical, jacobina, se abren tres alternativas. Una es la del anarquismo, que es la que asume González Prada. Otra es la del nacionalismo democrático radical de Haya de la Torre. De allí el vínculo que existe entre González Prada y el aprismo. El aprismo va a considerarse el heredero del pensamiento de González Prada. Y la tercera vertiente es la del socialismo indoamericano de José Carlos Mariátegui. El pensamiento de González Prada, creo que en esta perspectiva de una matriz teórico-crítica que tiene como base la idea de la colonialidad del poder, ha permitido el desarrollo del pensamiento crítico en el Perú desde José Carlos Mariátegui hasta autores como Aníbal Quijano en la actualidad. En conclusión, se puede señalar que el pensamiento crítico de González Prada ofrece las herramientas cognoscitivas necesarias para generar conocimiento sobre la realidad histórico-social que nos impida caer en la antinomia del debate epistemológico actual entre el realismo metafísico del positivismo y el relativismo escéptico del posmodernismo. En ambos casos, la ciencia social y el pensamiento social está amenazado por un terrible retroceso que significaría persistir en la perspectiva eurocéntrica de conocimiento o en la erosión de la confianza en el pensamiento científico, en particular si se trata del pensamiento científico social crítico. Las perspectivas del pensamiento crítico pueden ser consideradas como un desafío a la epistemología con la que las ciencias sociales surgieron en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos y que se construyeron sobre la base de tres principios fundamentales de la estructura del saber de la modernidad. En primer lugar, el supuesto de la simplificación, ¿no? Frente a este supuesto de las disciplinas, ¿no?, como áreas separadas en el conocimiento de la realidad, aparece la idea de la unidisciplinaridad, ¿no?, para comprender la realidad como un sistema histórico complejo. En segundo lugar, el supuesto de la objetividad, ¿no?, de la neutralidad valorativa, ¿no?, esta separación entre juicios de hecho y juicios de valor, frente a lo cual aparece la idea de la intersubjetividad del conocimiento. Y en cuanto al tercer aspecto, la idea del supuesto de la tesis de las dos culturas, aparece la propuesta de que los análisis de la realidad son simultáneamente intelectuales, morales y políticos. En sus investigaciones sobre la realidad social, en la perspectiva del pensamiento crítico, existe una preocupación por conocer las maneras en las que está organizada la sociedad y las tendencias de su transformación. Pero también aparece una elección moral sobre la sociedad buena y justa y un interés por discutir cómo se podría llegar más eficazmente a donde se quiere uno dirigir. Se ha roto el muro del conocimiento entre las humanidades y las ciencias. En este sentido se puede señalar que estamos en el camino con el pensamiento social crítico, que tiene su punto de partida en González Prada, de hacer posible el reencantamiento del mundo, que la modernidad eurocéntrica había desencantado. Muchas gracias. El siguiente ponente, Joël Delhomme, de la Université de Bretagne en Francia,
Lorient, no sé cómo decirlo. Es otro especialista en González Prada y bueno, ha escrito sobre las fuentes de Prada, sobre la cuestión religiosa, sobre el discurso de la mujer y otros escritos. Su charla se titula González Prada y Estados Unidos, una admiración discreta y crítica. ¿Sí? Igualmente, antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores, Deborah Poole y sobre todo Tom Ward, su invitación y su excelente organización. Si bien el liberalismo nació en Europa, Estados Unidos se ha convertido pronto en el territorio más simbólico de su puesta en práctica y sus contradicciones. Así pues, estudiar lo que representa a este país en la obra de González Prada es una forma indirecta de aproximarse a la percepción de esta doctrina, a su percepción de esta doctrina. Si nos limitáramos a un balance puramente cuantitativo, podríamos decir que Estados Unidos apenas ha atraído su atención. Representa cerca de un 3% de todas las referencias y la mitad de las relativas a Gran Bretaña. En lo que sigue intentaremos mostrar que este medio silencio no corresponde a una falta de interés por Estados Unidos ni a una forma de desprecio. Muy pocos escritores norteamericanos son mencionados por González Prada, pero es significativo que sean hombres que han contribuido a la formación de una literatura o de un pensamiento propiamente nacional. Cooper, Irving, Longfellow, Poe y Twain, así como los principales historiadores estadounidenses del XIX, Ticknor, Winsor, Prescott y Bancroft. Son juzgados superiores a los autores españoles. González Prada no se olvida de Estados Unidos en su búsqueda de renovación intelectual y cultural. En cuanto a la filosofía y el ensayo, se refiere a Emerson y más específicamente a su obra Representative Men, cuya probable influencia en el González Prada de los 70 y 80 merecería ser considerada en torno al individualismo inspirado por la naturaleza, a la idea panteísta de un alma cósmica, etc. Hay numerosas afinidades intelectuales entre el peruano y los autores que menta. Con Emerson también comparte el interés por las religiones orientales, el gusto por las metáforas, aforismos y epigramas, así como la aspiración a renovar la identidad nacional. Lo aproximan a Twain la sensibilidad social, la inclinación por el panfleto, especialmente el antirreligioso, el odio a la inmoralidad y al imperialismo. Conjeturamos que la cultura de Estados Unidos tiene una función modélica en la obra de González Prada, para marcar el rumbo a un Perú prisionero de su pasado colonial y condenado a la imitación por su complejo de inferioridad. El ensayista intenta combatir los efectos del colonialismo cultural, sugiriendo que los escritores hispanoamericanos deben buscar su propio camino, igual que lo hicieron los norteamericanos. Hasta ahora hemos destacado convergencias, pero también hay casos de distanciamiento. En nuestros indios, González Prada ubica al sociólogo y determinista y proimperialista Franklin Giddings en la vertiente dogmática y arbitraria de esta ciencia. La identificación con la cultura anglosajona del norteamericano Giddings y del inglés Spencer, pero también del francés Le Bon, del danés Höfding y del austríaco de ascendencia polaca Gumplowicz, muestra que el concepto de lo anglosajón manejado por González Prada se refiere a una corriente ideológica y no a la cultura anglófona. En realidad, critica lo que podríamos llamar un